Muy buenas noches con todos. ¿Me confirman si se escucha claro y fuerte? Pulgar Se escucha. arriba. Buenas noches. Perfecto. Eh, un gusto para mí compartir con ustedes este semestre. Les saluda Richard Ramírez Normaliza. Voy a ser su profesor de la asignatura Administración General. Como ustedes ya deben conocer, tengo formación acá en el área. Soy informático de base, pero también tengo un grado en administración y un posgrado en administración. Por ello, interactúo también con asignaturas del área administrativa. Principalmente yo soy catedrático de la asignatura de base de datos, donde está mi titularidad, pero me gusta también impartir estas clases. Por favor, a los compañeros que ustedes pueden observar que no puede ingresar, no voy a admitir a nadie que no pase por el SGA. Hay algunos que están a través de algún otro correo queriendo ingresar, no los voy a admitir. Igual la clase queda grabada acá, luego la podrán revisar si tienen alguna complicación con el usuario respectivo. Como digo, para mí es un gusto compartir con ustedes. Les doy el saludo cordial y el deseo de éxitos durante este semestre en esta y todas las asignaturas que hayan elegido. La asignatura ya la vamos a ir desarrollando. Siempre es importante estar en la primera clase y en la última previa al examen. Nunca se olviden de ello. Por eso es muy importante esta clase. Acá vamos a dar lineamientos y pautas de cómo vamos a hacer la evaluación, cómo vamos a tener las clases. Por la situación que vive el país, como ustedes lo saben, este semestre, al menos por ahora está definido, nuestra clase va a ser de modalidad virtual. ¿Sí? Con respecto a las evaluaciones, ya vamos a revisar acá. Yo no me complico con una excesiva cantidad de actividades de evaluación. Absolutamente todas las diapositivas y el material para este parcial ha sido cargado, ya usted lo tiene en el SGA, en el aula virtual. Si es que aún no lo visualiza, es posible de que no se ha replicado del paralelo de la mañana a la noche, porque entiendo que yo lo cargué en la mañana y a la noche aún no se les refleja, pero ya a más tardar en las próximas horas daré las pautas para que se replique todas las presentaciones de todo el material de este parcial. Cuando usted necesite alguna intervención, tal como las tenemos ahora, por favor, es complejo hacer dos cosas al mismo tiempo. Creo que las chicas acá son las únicas que pueden hacer dos y más cosas al mismo tiempo. Acá no, yo soy un poco limitado. Así que por favor, si alguien tiene alguna inquietud, levanta la mano, que eso sí puedo ver, yo le cedo la palabra, activa su micrófono y hace la pregunta para quien me escribió en el chat, que no sé qué será lo que manifiesta. Entonces, por favor, Francisco, adelante, ¿cuál es tu inquietud? Por cierto, esta es una clase en modalidad presencial, usted debería tenerla. Me gustaría, si no tiene un problema tecnológico, que active su cámara, la intervención, así para conocernos y no necesariamente solo recién vernos al día del examen, ¿no? Adelante, Francisco. A ver, perdón, es Antonio Rafael. Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas noches. Tengo una pregunta. Bueno, algunos otros nos tuvimos que entrar por medio del enlace porque el SG no carga. Entonces, quería ver qué nos dio con asistencia. De repente no se haya No marcado te en nuestra preocupes, le asistencia. he puesto asistencia a todos. A ver, Ok, perfecto. Muchas gracias, todos ingeniero. tienen asistencia. Le digo, acá conmigo por asistencia no se va a quedar usted, porque usted puede estar acá en mucho tiempo y no participar. ¿Y qué pasó? Yo creo que en sí las actividades que se programen, por cierto, no olvidar que esta es una asignatura de una modalidad presencial, entonces usted debería estar conectado por acá. Entonces puede haber alguna actividad que de pronto se inicia acá y puede estar perdiendo alguna calificación, ¿no? Entonces no es como en virtual que se programa con anticipación y tiene que en un momento asincrónico resolver la tarea. Acá es modalidad presencial.
Por ahora, no se preocupen, leí eso sí de la situación que tenían y todos tienen ya la asistencia. Gracias, ingeniero. Perfecto. Muy bien. Nuestra asignatura se llama Administración General. En esta primera semana nosotros vamos a trabajar en la unidad número 1 que corresponde a Introducción a la Administración. Y dentro de la Introducción a la Administración, el día de hoy planteamos terminar con el tema número 1, que es la administración y las organizaciones. Antes de empezar ya en materia, yo acostumbro cuando es un primer encuentro comentar esto con ustedes. Los hago en mis programas de grado, de posgrado, manifestarles lo siguiente, ¿no? Nosotros estamos iniciando un hecho andragógico. Es posible que usted haya manifestado o tal vez escuchó que alguno dice, ese profesor no tiene buena pedagogía, o la pedagogía que aplica, sí. Entonces allí hay una situación que quisiéramos aclarar. Una cosa es pedagogía, otra cosa es andragogía. La pedagogía no es otra cosa más que la enseñanza del niño y al adolescente. No todos habilitados en su cámara, pero de lo que yo vi que tienen fotos de perfiles, yo no vi ningún niño, ningún adolescente por acá. Quiere decir que usted aprende de una manera diferente que un niño y adolescente. Usted ya que es un adulto, el adulto aprende de una manera diferente. Entonces acá hay unos principios fundamentales y unos actores que deben estar presentes en un hecho andragógico. Son el facilitador, quien habla, o sea, yo, y ustedes, los participantes. ¿Sí? Dentro de esos elementos o los actores, como ya los he mencionado, ustedes y quien habla, luego hay dos principios fundamentales en un hecho andragógico. La horizontalidad y la participación. ¿Sí? ¿Qué implica la horizontalidad? A ver, acá yo no soy más que usted. Eh, es posible que dentro de la audiencia acá, en los participantes, más de uno, o al menos uno por allí, conozca algún tópico de mejor manera que yo. Y eso no está mal. Entonces aquí todos estamos en las mismas condiciones. Siempre usted se refiere hacia mi persona con el respeto que de mi parte lo va a tener. Usted se me puede referir a mí, profesor, Richard, licenciado, ingeniero, doctor, máster, lo que usted crea conveniente, siempre y cuando el respeto exista. Porque la horizontalidad implica que todos estamos en los mismos niveles por allí y no pasa nada. Es más, me gusta hacer mucho deporte, más de alguna vez he jugado con alumnos míos, en la época que se podía trabajar o jugar entre alumnos y profesores. En campeonato de alumnos yo he jugado, me gusta jugar, hago básquet, fútbol, natación. Bueno, eso por un lado, la horizontalidad. Y la clave para ello es el respeto. Sí. Luego, la participación. Si bien es cierto, acá hay un momento en el cual quien más habla voy a ser yo, pero hey, yo no soy el único que tiene que hablar acá. Usted tiene que participar. ¿Sí? Entonces, usted es un recurso más para el aprendizaje en este proceso que hemos iniciado el día de hoy. Entonces, con estos dos principios, lo único que hacemos énfasis es en algo fundamental para la concepción de la democratización de la educación. Aclarado esto, yo creo que vamos a trabajar de mejor manera. Otra cosa, yo no soy el que va a trabajar la mayor parte del tiempo acá, porque yo soy un facilitador. Y como tal, el rol que yo voy a tener acá es guiarle. Yo he seleccionado una cantidad de recursos de aprendizaje que usted tiene que evaluarlos, procesarlos y digerirlos. Yo no me los puedo aprender, yo ya lo sé, yo los preparé. Es usted quien tiene que participar de manera activa en el aprovechamiento de estos, en el aprovechamiento, perdón, de estos elementos, ¿no? Para lo que es la participación de la evaluación, ¿cómo vamos a hacer la evaluación acá? Acá la evaluación, nosotros vamos a tener una participación individual
por cierto, es algo así tan sencillo como esto. Usted va a tener 3 actividades además del examen, que eso es obligatorio, ¿no? Entonces, tiene usted un test. Va a tener un solo test en el parcial. No hay tantos tests acá. Hay un solo test que está programado para la semana 3 o 4, que ya tiene que habilitársele por acá. ¿Sí? Hay una tarea en lo esencial, que lo que va a tener que hacer es allí preparar algún video. ¿Sí? Preparar algún video. ¿Sí? Eso será asignado y puesto en el entorno virtual de aprendizaje. Eso es de manera individual. El test, por más individual, ¿no? Aunque yo sé, espero que ustedes no sean de los chicos que hacen esa práctica, que los test los resuelven en grupo. Bueno, por favor, yo sé que ahora el mecanismo tecnológico nos da para poder hacer cosas que de pronto nos faciliten la forma de resolver algo, pero no creo que sea lo adecuado. Es más, asimismo deberían saber que hay canales tecnológicos para evidenciar e identificar. Yo ya identifiqué algunos de estos casos el semestre anterior. No fue en los paralelos de administración, fue en otros paralelos y están repitiendo semestre por no haber desarrollado las actividades de manera satisfactoria. Y sobre todo, lo que es individual, lo que es grupal, ya hay un espacio para hacer grupal. Entonces luego también usted va a tener una tarea grupal, una sola, en grupo. Los grupos los voy a elegir yo. Si alguien ya ha revisado las clases del semestre anterior, porque siempre uno pregunta, ¿y cómo fue ese profesor el semestre anterior? Le deben haber anticipado. No es negociable el tema de poder coger y ustedes definir los grupos. Los grupos los hago yo. ¿Con qué objetivo? De que usted aprenda a desarrollar la capacidad de trabajar en equipos. Y si usted ya hace con el amigo de siempre, no va a desarrollar esas competencias. ¿Ok? Listo. Y eso era todo con respecto al inicio. Como yo ya voy a empezar lo que es la clase en sí, quisiera saber si hay inquietudes respecto a lo que acabo de exponer. Así que si hay alguien que tenga alguna inquietud, levanta la mano y me lo hace saber, ¿no? ¿Alguna duda respecto a lo que mencioné sobre la evaluación, los grupos? ¿Alguna inquietud? Creo que no. Ok, avanzamos entonces. Bueno, nuestra clase para hoy es la administración general y dentro de la administración general, que es nuestra primera unidad, vamos a revisar lo que es, perdón, nuestro primer tema es la administración y las organizaciones. El objetivo planteado para la sesión de hoy, porque el tema lo vamos a resolver completo en esta clase, es argumentar los conceptos y las características de la administración como disciplina social. Recordemos esto de disciplina social. La administración es una disciplina enmarcada dentro de las ciencias sociales. Y cuando uno habla de las ciencias sociales, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? En las ciencias sociales, las realidades no son absolutas. Los postulados que usted puede dar no son absolutos. No así en la ciencia natural, en la ciencia física, en ciencias matemáticas. Dígame usted cuánto es 2 más 2 aquí en el Ecuador. Y dígame cuánto es 2 más 2 en Estados Unidos o en Europa. Sigue siendo 4. Pero cuestiones dentro del campo social pueden variar solamente de la costa a la sierra dentro del mismo país. A eso es lo que yo me refería con que algunos postulados, algunas premisas o algunas acciones que se dan dentro del campo social tienen que ser ajustados a la realidad cultural de cada entorno, ¿no? Entonces eso hay que concebirlo de manera adecuada. El resultado de aprendizaje para esta unidad es argumenta los conceptos y las características de administración como disciplina social a partir del estudio de sus etapas
y del análisis de factores que propiciaron la aparición, evidenciando principios y valores éticos. Ese es nuestro resultado de aprendizaje, bastante amplio. Para nuestro primer tema de la sesión de hoy, la administración y las organizaciones, vamos a abordar 4 subtemas. El primero es la importancia de la administración, qué hacen los gerentes, cómo se está transformando el trabajo gerencial en la actualidad. Y vamos a revisar o voy a explicarles algún caso práctico que lleve relación con la administración y con las tareas de los gerentes, más la transformación que se está viviendo acá. Y allí el caso es no de encontrar en algún libro, de experiencia propia, eh, que lo viví en alguna de las organizaciones que me ha tocado trabajar. ¿Por qué esta clase? La motivación principal de esta clase es definir las bases conceptuales y el alcance del curso. Ya hemos definido el alcance del curso. Aquí les aclaro un poco más. Usted acá lo que va a desconocer el proceso administrativo, las funciones de administración que hacen los gerentes. Va a haber algunas herramientas administrativas. Luego va a haber el tema de planeación estratégica, diferenciar la planificación a mediano y a largo plazo, conocer las herramientas que tienen los gerentes en cada una de las funciones de la administración, ya que aquí veremos también más adelante el día de hoy, por qué usted, como ingeniero de software que va a ser, debería conocer el tema de administración. Ok. Yo ahora le hago esta pregunta. ¿Qué es empresa? ¿Qué hace un gerente? Entonces yo abro aquí el chat y yo espero de cuántos participantes tengo aquí. Tengo 30 participantes. Yo espero 30 respuestas acá, escritas allí en el chat. Solamente, primero, en 2 palabras o en 3 palabras máximo, ¿qué es una empresa? ¿Sí? Y luego, usted pone punto y coma y pone en 3 palabras más, ¿qué hace un gerente? Por favor, tenemos allí 6 palabras que colocar en el chat. Corre el tiempo, tenemos 120 segundos para ello. Adelante.
Muy bien, vamos a validar la participación de ustedes. ¿Qué es empresa? Bueno, una institución, administrar la empresa. ¿Qué es empresa? Unidad, pues, un grupo de empresa, conjunto de personas, importante, gerente, mantener el orden de la empresa, trabajar con interacción, que es la empresa, es una organización de varias personas, buscar el objetivo, organización de personas, es correcto, organización de personas es el que planifica, organiza una empresa, si hace eso, son grupos de personas trabajando, y un dueño gerente, está bien. Que hay uno más grande, que es empresa, una institución que cumple un cometido, un mercado financiero bursátil, y lo llevará a las decisiones, ok. Bien. Recordar que cada una de las participaciones de ustedes, yo las almaceno, quedan acá al terminar la sesión, y yo luego, con el paso de las clases, ya luego alguna situación que seguramente le han dicho sus compañeros, es que yo sé reconocer y retribuir las participaciones en clase. Perfecto la participación de todos, y efectivamente, sí, todo lo que ustedes dieron como su respuesta están allí, ¿sí? Entonces, están enmarcados dentro de lo que nosotros concebimos como empresa. Ya lo vamos a dar una definición formal acá, pero veo que de pronto han revisado el material, o la misma relación que usted tiene dentro de sus estudios ya le va ayudando a construir la idea de los conceptos que se tienen presente acá para esta asignatura. Entonces, la importancia de la administración. ¿Por qué es importante que usted estudie administración? A ver, sí, no importa el tamaño que tenga usted de la organización, porque existen organizaciones pequeñas, organizaciones grandes. Las organizaciones deben ser administradas. Ya vamos a definir y vamos a conceptualizar el proceso de administración, ¿sí? Entonces, la administración es necesaria sin importar el tamaño de la empresa. Todo tipo de organización, ¿sí? Sea la nuestra, como es una institución sin fines de lucro, la universidad, y más aún en la Constitución y en la LOES, se define como algo no lucrativo. Y es otra cosa como a veces se persiguen algunas instituciones privadas, pero la educación, y si no, véalo como empresa pública que somos, como institución pública, nosotros no somos lucrativos. Existen algunas otras también no lucrativas, y las que son de lucro, que perciben una rentabilidad. Independiente de esto, se deben administrar, sean lucrativas o no lucrativas. La administración está presente en todos los niveles, sea el nivel inferior hasta el nivel superior. Ya luego vamos a ver aquí los niveles de la administración, los 3 niveles de la administración. Y entonces acá es importante conocer de administración independiente del nivel en el que usted se encuentre. Así sea alguien que no está en el nivel bajo de mando, es decir, de supervisor o de jefe o de coordinador, usted debe conocer administración. ¿Por qué? Porque tarde o temprano usted le va a tomar eh, el trabajo de dirigir algo, dirigir un grupo, y entonces debe estar preparado, ¿sí? Dentro de toda la organización, dentro de todos los departamentos, dentro de todas las divisiones, se debe administrar. Los de manufactura, los de marketing, los de talento humano, los de contabilidad, los de sistemas de información como ustedes. He allí la importancia de la administración.
sin importar el tamaño de las empresas, sin importar el tipo, lucrativo o no, sin importar el nivel organizacional en que se encuentre, y dentro de todas las divisiones o departamentos de la institución se debe administrar. Por eso es la importancia de conocer la administración. La organización, ¿sí? ¿Qué es la organización o la empresa como tal? Entonces, ya lo dijeron ustedes, es un conjunto de personas constituidos de forma deliberada para cumplir un propósito específico. Toda empresa tiene un propósito específico, que lo articulan a veces en lo que se conoce con el nombre de misión, que ya veremos más adelante, es elemento importante de la planeación estratégica. ¿Cuáles son las características de una organización o de una empresa como tal? Dice, tienen un propósito definido, tienen una estructura deliberada, cuando hablamos de estructura es niveles organizacionales, y está conformado por personas. Así de a poco ya vamos llegando a las funciones de la administración, las funciones administrativas. Entonces, todas las funciones lo que conducen es a alcanzar los propósitos establecidos por la organización. La organización, en su concepción, deja definido cuáles son sus objetivos, a dónde quiere llevar, qué es lo que va a hacer, cuál es el propósito. ¿Sí? Y entonces aquí, ya luego vamos a ir viendo cómo en el inicio, en las primeras manifestaciones de administración, se hablaba de más de 4 funciones, pero ya ahora, en la actualidad, los autores de la administración, los gurús de la administración coinciden en 4 funciones administrativas. La primera es la planeación, le sigue la organización, la dirección y el control. ¿En qué consiste la planeación? La planeación consiste en definir los objetivos, establecer las estrategias. ¿Qué son las estrategias? Es definir cómo alcanzar los objetivos y desarrollar los planes para coordinar todas las actividades, ¿sí?, que se definieron para alcanzar los objetivos. La organización. ¿Qué es la organización? No es otra cosa que determinar qué se tiene que llevar a cabo, es decir, qué es lo que hay que hacer. Por acá se dijo qué se va a hacer, acá ya se dice cómo llegar a cabo. Dice cómo deben realizarse y quién es el responsable de hacer cada una de las acciones. Eso es la organización. La dirección no es otra cosa que hacer el proceso de motivación, de orientación para efectuar las acciones necesarias para que los involucrados, es decir, el personal, tanto el subordinado como el que maneja, vayan alineados a lo que persigue la organización. Si bien por un lado en la planificación yo defino qué voy a hacer, luego hago estructura de cómo lo voy a hacer, y acá en la dirección doy las indicaciones de cómo deben ejecutarlo, es decir, la motivación. Todo esto debe ser controlado, que es la última función de la administración, que no es otra cosa que supervisar las actividades para asegurarse que sean ejecutados de acuerdo a los planes establecidos. Todas estas funciones lo que persiguen es que los propósitos de la administración definidos para la empresa se cumplan. Acá ya algunos manifestaron parte de esto, es decir, ¿qué hacen los gerentes? ¿Qué hacen los gerentes? Bueno, en sencillo, acá yo no le voy a abundar de material excesivo, yo le doy la parte excesiva. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Los gerentes es instruir, es decir, instruir, es decir, capacitar, guiar, decir, ¿sí?, al personal no gerencial, es decir, instruirlo, al subordinado. ¿En qué consiste esa instrucción? ¿En qué y cómo hacer las cosas? Básicamente eso es. Eso hacen los gerentes. Hay 2 conceptos asociados al tema de la administración y que usted como ingeniero de software, sea dentro de sus procesos de construcción de software o en sus procesos gerenciales que en su momento
escúcheme esto, en su momento usted seguro que va a estar al frente al menos de un grupo de desarrollo, si es que no va a tener su propia empresa o al frente de un departamento. Debería tener presente la eficiencia y la eficacia. ¿Sí? La eficiencia tiene que ver con el uso óptimo de los recursos. ¿Sí? Mientras que la eficacia tiene que ver con el logro de los objetivos. La eficiencia, como le dije, es en el uso óptimo de los recursos, es decir, el manejo adecuado de los medios. Y la eficacia es el logro o la consecución de los objetivos, está asociado a los fines. En esencia, cuando usted tiene que ser dentro de lo que tiene que ver con la eficiencia, es decir, debe haber poco desperdicio. Y allí vamos a hacer un paréntesis con los tres elementos del costo, si alguna vez usted vio contabilidad, los tres elementos: mano de obra, los materiales y la maquinaria. Entonces usted como ingeniero de software va a trabajar con esos tres elementos. Entonces tiene que haber un desperdicio mínimo de ellos. Y eso asociado, si ya usted está a un nivel mayor, a una empresa. ¿Sí? Entonces acá la administración, y por eso es que se estudia, es que se concentra en desperdiciar pocos recursos, lo que nos lleva a una alta eficiencia y lograr los objetivos que deben ser muy altos, muy retadores, y es traducido en alta eficacia. Ahora sí, vamos a revisar los niveles gerenciales. Sí. Yo le anticipé, son tres los niveles gerenciales, y donde están los empleados no gerenciales, que son el nivel más bajo de las organizaciones. Y luego, si vamos hacia arriba, tenemos los gerentes de primera línea. Esos gerentes de primera línea son el nivel de administración más bajo. Son los que dirigen el trabajo a los empleados no gerenciales. Son aquellos supervisores, aquellos jefes de cuadrilla, jefes de sección. Luego, usted tiene el nivel 2, ya sea que venga de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, es el gerente de nivel medio, por eso se lo conoce de esta forma. Es aquí donde tenemos entre los dos niveles, entre el más alto y el menor, el nivel intermedio, ¿sí? Y lo que se hace es aquí dirigir el trabajo a los gerentes de primera línea. Entonces aquí usted tiene los gerentes departamentales que dirigen a los jefes o responsables de sección. ¿Ok? Entonces los gerentes de segunda línea o de nivel medio se encargan de dirigir el trabajo a los gerentes de primera línea. Y en el nivel más alto tenemos a los gerentes de alto nivel, que es el nivel más alto de la organización, y lo que hacen estos gerentes son principalmente toman las decisiones de amplio alcance. Cuando se habla de amplio alcance es que implican a toda la organización y son objetivos o lineamientos a cumplir a largo plazo. Acá ellos son los responsables de establecer los planes y objetivos para toda la organización. Son los gerentes de alto nivel. La presencia de algunos criterios, de algunos factores, han venido a transformar el rol gerencial. Y es así donde, por cierto, aprovecho para manifestarle, nosotros seguimos el libro de administración en nuestro texto guía. Hago mucha referencia a él durante todo el curso. Es de Robbins y Kotler. Nosotros tenemos algunos ejemplares de este libro en la biblioteca.
en el CRAI que usted conoce. Así que usted, que es un estudiante de modalidad presencial, bien pudiera darse una vuelta por allí y revisar este importante material bibliográfico. Entonces, el rol de los gerentes, como lo vimos hace un momento, se viene a modificar con la presencia y la aparición de ciertos criterios, y uno de ellos es el cambio tecnológico, muy apegado a nuestra profesión. Digo nuestra profesión porque también soy informático, como ustedes lo van a hacer. Y entonces acá podemos ver cuál es el impacto que está teniendo este factor dentro del rol gerencial o el trabajo que hacen los gerentes. El primero dice desplazamiento de los niveles organizacionales. Entonces acá ya con el tema tecnológico a veces es mucho más fácil comunicarse y traspasarse los límites organizacionales. Cuando se habla de eso es alcance a otra organización o dentro de la organización bajar a otro nivel y llegar a un acceso directo porque con la tecnología es más fácil ahora porque ya no tengo que hacer una movilización física como antes. Se trabaja ahora con centros de trabajo virtuales. Es más, han dado origen incluso hasta carreras en línea. Quien habla le tocó en su momento liderar todo el proceso de la educación en línea yo creo que en el Ecuador, a nivel público, porque fuimos la primera universidad pública en tener 10 carreras de modalidad en línea y ese fue mi periodo de autoridad. Creo que algunos de ustedes lo saben, hasta hace pocos meses fui vicerrector de académico y de investigación en nuestra universidad. Ahora ejerzo solo la docencia, perdón. Aparte que trabajo en la dirección de un grupo de investigación y trabajo en algunos temas personales, en algunos proyectos de desarrollo de software principalmente, innovación tecnológica y de pronto algunos de los proyectos que requiera talento como el de ustedes, en su momento puede ser que yo recurra a más de uno de ustedes. He reactivado mi empresa, antes la tuve, y en la cual trabajaron algunos de los profesionales de UNEMI en su momento, por allá en el 2008, 2009, 10, 11 y 12. ¿Ok? Solo un paréntesis nada más. ¿Qué ocurre? En el tema de la fuerza laboral, ahora tiene una movilidad tremenda. ¿Por qué? Porque pueden estar trabajando en cualquier parte del mundo. Es más, usted no sabe dónde yo estoy en este momento y estoy trabajando. Sí. ¿Qué más? Los horarios de trabajo flexibles. Sí. Ahora también, incluso en este gobierno, se han dado facilidades a modificar los regímenes laborales de algunas personas. Entonces, hay horarios que se pueden dar de manera flexible. Usted trabaja en este horario, en el otro horario, pero usted completa sus 8 o sus 4 horas diarias, dependiendo si es a tiempo completo o a medio tiempo. Hay una flexibilidad en las empresas para trabajar. Y los gerentes tienen que lidiar con todo eso porque hay que administrar, hay que poner controles, hay que aplicar todo el proceso que vimos hace un momento de planeación, organización, dirección y control, con todos estos mecanismos tecnológicos que les estoy mencionando ahora. El empoderamiento de los empleados. Ahora, usted tiene el personal cada vez es más capacitado, seguro usted ya está pensando en hacer su maestría o hacer su segundo grado. Le recomiendo de pronto no se quede solamente con el tema del grado que tenga acá. Deberá sacar una suficiencia en inglés, no un papel, sino un certificado internacional. En el área tecnológica es muy importante que usted sepa hablar y escribir inglés bien. Luego tendrá que hacer un máster. Entonces hay altamente capacitado el personal en nuestro entorno. Y entonces esto permite a que los gerentes empoderen a estos empleados para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Y el gerente tiene que lidiar con esto y con los controles respectivos para que no existan abusos de poder que sí se han evidenciado en algunas instituciones donde el empoderamiento ha llegado
no hacer un beneficio, sino todo lo contrario. El equilibrio entre la vida profesional y personal. Con el tema tecnológico, usted puede, ahora yo, con tal de cumplir la parte que me corresponde con los canales tecnológicos respectivos, yo puedo tomarme esa libertad de poder hacer algo de manera personal o familiar que antes me era complejo. Entonces eso viene a ayudar y a que si usted recibe esos beneficios, se compromete más con la organización. Sí. Y el tema de las redes sociales. El tema de las redes sociales ha venido a revolucionar todo el tema de la administración. Todos los canales de distribución, los canales de promoción. A veces se confunde la palabra promoción. Entonces, yo le pregunto aquí y vamos a dar a los tres que primero contesten, vamos a darle un par de puntos al promedio y usted me dice, escribo la pregunta y a los tres primeros que me contesten, al momento de contestar, por favor, me contesta por interno para que no se copien las respuestas. Y entonces yo veo a los tres primeros que lleguen. Si los tres están bien, los tres van con 2 puntos al promedio. Y si no están bien, bueno, no se desmotive porque así van a haber muchas opciones. Y si está más o menos, bueno, ya le damos un punto, ¿no? Pero aquí no. Igual, la pregunta la escribo. Está escrito. Sí. Y la digo. Dice, pague 2 y lleve 3. Es un ejemplo de promoción, ¿sí o no? ¿Y por qué? Tenemos allí 60 segundos para contestar y ganarse esos 2 puntos directos al promedio. Ok, ya tenemos las respuestas. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hoy era haber habilitado un... Ya. Paremos ya. Yo tengo aquí las respuestas, ya las vamos a procesar. Ahora yo solamente quiero que me contesten la primera parte de la pregunta. Sí, la voy a escribir en este momento para que quede aquí guardado en el historial, porque esto viene acá en historial que se me arma acá. Entonces yo voy a escribir aquí la pregunta y me contestan. Solo debe contestar sí o no. Todavía no he puesto la pregunta, por favor, Antonio. Estoy escribiendo la pregunta. A ver, ahora sí, contesten.
Necesito que en 60 segundos contesten todos, todos, todos. No ahora sí conteste en público, no conteste en privado, porque aquí ya no pasa nada. Público, privado, no importa, porque yo les veo aquí. A ver. ¿Pero qué hablamos? Así. Listo. Ok, ya están todos, ¿no? Bueno. Ya. O sea, Voy pague a 2 lleve 3 procesar, es un ejemplo. voy a procesar las primeras respuestas. La primera pregunta dice, pague 2 y lleve 3 ¿es un ejemplo de promoción, sí o no? ¿Y por qué? Le pregunté. Job se Ah, dice, no, no lo es. No lo es porque dentro de este precio de 2 están colocando el precio del tercero. A ver, la respuesta correcta de sí o no va bien. No es un ejemplo de promoción. ¿Sí? Ya vamos a conceptuar la promoción y usted como dentro de este curso hay que saber identificar técnicamente los conceptos de administración. De eso se trata esta asignatura. Tampoco que va a salir de aquí usted un ingeniero comercial o un administrador, pero debe estar bien. Luego, Isaac contestó que sí, Francisco contestó que sí, los otros contestaron que sí, ya Estefanía dijo un ejemplo que sí, 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 todos. Y veo que la mayoría contestó que sí. El único que contestó que no fue Joseph, pero la argumentación no es la correcta. A ver, primero conceptualicemos lo que es promoción. Cuando hablamos de promoción, esto cae dentro del marketing. Y el marketing tiene unas variables, donde una de las variables es la promoción. Aquí hay un comentario, vamos a ver qué dice este comentario. Sí, es una estrategia de marketing, ya te adelantaste. Sí, porque también yo soy profesor de marketing, me olvidé de decirles, yo alguna vez he dado marketing. Entonces, marketing e investigación de mercado. Marketing, sí, una de las variables es la promoción. Y la promoción como tal la promoción implica es promover, dar a conocer, promocionar. El hecho de decir pague 2 y lleve 3 es una estrategia de precio que no tiene nada que ver con promoción. La promoción en sí como tal es dar a conocer un producto o un servicio que nosotros concebimos que como promoción a una estrategia de precio que nos vienen a dar, decir, docenas de 14 o de 15, algo así. Pero realmente eso es que el precio que usted paga por algo es más bajo que si fuera normal. Pero eso no es una promoción como tal, dentro de la variable propia de promoción dentro de marketing. Es una estrategia. Es una estrategia de precio, más no, y lo puede revisar en cualquier libro de marketing. ¿Sí? Sí, ya puede hacer. Sí, una oferta, correcto. Eso sí podría hacer. Entonces la respuesta hubiera sido correcta. No. Y ponía cómo es una oferta. Sí, así es, Jackson. Esa hubiera sido la respuesta. Ok. Entonces, por esta vez creo que nos quedamos con esos puntitos y no se preocupe, hay que seguir participando y así estamos más atentos acá. Ok, no se desmotive, vamos a ir avanzando. Aquí hay un comentario más. Tranquilo, que así mismo es. ¿Qué más? Otro criterio que viene también a condicionar o a modificar el rol del gerente en la actualidad dice el mayor énfasis en la ética organizacional y administrativa. ¿Sí? Entonces ahora acá hay una redefinición de los valores y recordemos que hay mucha gente que de pronto hace cuestiones que no son muy apropiadas, pero de pronto dentro del campo legal no hay nada
inadecuado, porque no todo lo que es legal es moral, así de sencillo. Y entonces, y el gerente tiene que lidiar con esto. ¿Qué más? Ahora, nosotros como organización debemos tener una mayor responsabilidad social. ¿Y a qué se refiere con esto? Y yo quisiera saber, voy a hacer aquí otra encuesta más. ¿Sí? Por un puntito, Jobset. Ok, Jobset, te vamos a dar un puntito, ¿ok? Aquí lo dejo anotado aquí y lo ponemos aquí a Joseph, Joseph, porque después se me pierde. Un punto, ok, listo. Ahí está, ahí queda registrado ya en el TXT, luego lo procesamos. Listo. Entonces, con el tema de la responsabilidad social, que ahora se llama responsabilidad social y corporativa, eh, es algo que viene a normar el actuar de cada una de las empresas. Y antes de avanzar, yo voy a pedir que por favor acá me escriban. Yo sé que de pronto hay personas voy a poner, no a qué ciudad, sino de a qué cantón, pero déjeme escribir la pregunta. ¿En qué cantón usted vive? Por favor, contesten, que quiero procesar esta respuesta, porque a raíz de esto yo también voy a dar mi explicación. No, Peguayas es una provincia, yo se te quito el punto que te di. Simón Bolívar, Naranjito, Naranjito, Milagro, bueno, la mayoría sí es de Milagro, es que es presencial, ¿no? Milagro, 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 Durán, Milagro, 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 Marcelino Maribeña, es Milagro casi, eso de allí. Simón Bolívar, Guayaquil. Muy bien, ok, ok. El que, por los cantones que escribieron, el que no vive en Milagro, alguna vez ha venido a Milagro. Entonces conoce qué es Compañía Azucarera Valdés y qué es Ingenio Azucarera, Industria Azucarera San Carlos, creo que se llama así. Y seguro también conocen qué es EQ2. Entonces, entre estas tres empresas tienen, si mal no recuerdo, entre el 80 y el 90% de la producción de azúcar del Ecuador. A ellos se le hace mucho seguimiento en la actualidad por la responsabilidad social al momento de quemar la caña. La quema de la caña genera una alta contaminación al ambiente, pero también una facilidad para su proceso de cosecha. Trabajé algunos años en una industria azucarera, bueno, en compañía azucarera Valdés. Eh, Allí llegué a trabajar, entré como analista programador, salí como coordinador de sistemas y administrador de base de datos de allí. Fue mi segundo trabajo allí. Y entonces conozco de lleno cómo se trabaja allí. Y entonces, ¿qué ocurre si no queman la caña? Entonces el nivel de sacarosa, que es la azúcar misma, no sube. Mientras más sacarosa, más azúcar, más dulce. Pero ¿qué ocurre? Mientras se quema la caña, hay mayor contaminación ambiental. Y entonces acá, supuestamente estas industrias no contaminan el ambiente, tienen una certificación hasta ambiental. Y entonces yo digo, y la responsabilidad social de todas estas empresas. Y los que vivimos en Milagro, porque sí, yo vivo en Milagro, sabemos todos los olores que se emanan alrededor de esta industria. Entonces no cumplen esta parte. Entonces los gerentes deben lidiar con esto. En una regulación mucho más exigente no deberían estar así funcionando. Eh,
Se llena el patio de mi casa, el patio de tu casa y el patio de todos. Y pobre el que tendió una ropa blanca en un ambiente descubierto, puede ser que se le manche. Pero eso es lo menos que te afecta, porque acá deberán estar asociadas muchas enfermedades respiratorias por la práctica inadecuada de las organizaciones. Ahora, esto por el ejemplo vivido dentro de la ciudad. Entonces ahora, eso viene a condicionar la forma como deben. ¿Qué deberían hacer? Ubicar filtros. Si nosotros llegamos a Milagro, supuestamente ellos han puesto una malla y que ya eso libra al ambiente de lo que hacen. Y resulta que ellos no tienen, no hacen la práctica de la quema de la caña y que las quemas de caña, cuando ocurren, es por accidentes. Son otros que quemaron o algunas cosas más absurdas. Bueno, solamente esto lo comento, no con el ánimo de hacer algo en contra de la organización, solo definirlo, que esto debería mejorarse. Y si las regulaciones fueran más exigentes, estaríamos mejor. Porque también hay que ver el beneficio y que esta organización, al menos la de acá, ha marcado el desarrollo importante. Milagro se desarrolla a raíz de esta industria, ¿sí? Y ya un amigo acá decía, hace años llegaba el ferrocarril y el tren con gente de los cantones de la sierra y muchos cantones más a cortar caña, y ahora los cortes de caña son mecanizados. Ahora la gente viene a Milagro es a estudiar en UNEMI. Y así un alto porcentaje de nuestros estudiantes son de todas partes del Ecuador. Nuestra universidad es la única que tiene estudiantes en las 24 provincias. 2018, cuando yo ingreso en mi periodo, eran 5.400 estudiantes. 5.400 estudiantes. Yo cierro mi periodo y en mi Facebook está colgado mi último discurso. Entrego uno en mi periodo con 32.000 estudiantes. Ahora seguramente estamos bordeando los 40.000. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso también como un paréntesis para conocernos un poco más. El tema de la sustentabilidad también condiciona el accionar. ¿Por qué? Porque la mayoría, no la mayoría, hay cierto número de organizaciones que se dedican a la extracción o a la explotación de los recursos. Y los recursos no son infinitos. Los recursos naturales no son infinitos. Y entonces no hay una explotación racional, adecuada o una forma de retroalimentarse y que se vayan generando más. Entonces, todos estos son elementos que vienen a condicionar el rol del gerente en la actualidad. La mayor competitividad es otra. Ahora ahí y aquí donde tiene que hacer un énfasis en el servicio al cliente, usted va a darse cuenta que usted llega a alguna organización y hay gente que le trata de manera inadecuada, pero ahí va otra y se nota que ellos trabajan mucho en esta situación. Yo le puedo poner como ejemplo, yo tengo a mi hijo en una escuela, yo lo voy a retirar, y créame que yo llego y el guardia me saluda, yo llego y yo y cualquier persona que llega, él no mira cómo llegas, cómo vas vestido, nada, él es una persona muy educada, muy atenta, seguramente este director o esta directora trabaja mucho con estas personas. Los profesores adentro son amables, te saludan de la mejor manera, entonces trabajan mucho con este tema del servicio al cliente. Vaya usted a otra institución y a veces ni siquiera lo dejan pasar, el trato es inadecuado, que también hay, ¿no? Entonces, eso con el tema de la competitividad, tú das un mejor servicio y seguramente el cliente te va a preferir. El tema de la innovación tiene que ver mucho con los servicios que tú puedes dar y los productos que tú ofreces. ¿Por qué nosotros en Universidad Estatal de Milagro estamos en el sitial que nos encontramos en cantidad
de estudiantes y la demanda a nivel nacional. Es por la innovación que tenemos. Yo asesoro algunas, visito algunas instituciones ahora y puedo dar fe que los procesos de innovación que nosotros generamos acá marcan diferencia. Y en el tema tecnológico, nosotros estamos un poquito más avanzados que algunas que tienen el doble o el triple de edad que nosotros. Es más, porque en mi periodo mismo creé una dirección que se llamaba de innovación de servicios académicos. Y es allí donde se delineaban nuevos servicios a los estudiantes, nuevos esquemas de nuevas asignaturas, de nuevas carreras, nuevos programas de posgrado. Y eso debe ser constante. ¿Por qué? Porque usted en este momento innova. ¿Te cree que va a ser el único durante mucho tiempo? No. El que está al lado le va a copiar y usted ya tiene que pensar en su siguiente paso de innovación. Así fue, nosotros empezamos con el grado, luego empezamos con el posgrado y ya tenemos que ir yendo más arriba. El tema de la globalización también, esto viene con la competitividad, mayor competitividad. Usted ya ahora no puede pensar que el mercado es Milagro, que el mercado es la provincia del Guayas, el mercado es el mundo. Y esa fue la principal visión que cuando decidimos ingresar en el tema de la educación en línea, si queríamos crecer como institución, teníamos dos limitantes. La primera es que la situación geográfica no hace que todos puedan venir a manera presencial ante nosotros. ¿Sí? Y todos los que quieren educación no se pueden venir acá. ¿Sí? Y en Milagro ya la gente, las carreras están saturadas, pero no en otras partes del país. Entonces, por eso que pensando en la globalización, estas carreras ya miran es a nivel, incluso le digo que el siguiente paso de UNEMI debe ser en que nuestros estudiantes son internacionales. Internacionales no como los que tenemos ahora, porque sí tenemos estudiantes en Estados Unidos, en España, en Italia, en Chile, pero son ecuatorianos que tienen acceso a la gratuidad y están cursando nuestras carreras en línea ya. No, un estudiante extranjero, un programa de grado bien sustentado como el que queremos, él se debería plantear para acá, compras y te matriculas aquí o haces un posgrado. Nuestros posgrados son ahora en modalidad virtual. Bien pudiera alguien hacer un programa de posgrado desde alguna otra parte del mundo. ¿Sí? Entonces ese sería nuestro paso. La internacionalización de Universidad Estatal de Milagros es el paso siguiente. Y dentro de la competitividad también está el tema de eficiencia y la productividad, asociado con los dos conceptos que vimos hace un momento. Entonces, cada vez los empleados son más capacitados para que sean más eficientes en realizar su trabajo y más productivos en ocupar menor tiempo y menor cantidad de recursos. Nuevas amenazas con el tema de la seguridad que viene y sobre todo en nuestro tiempo que vivimos en el Ecuador y por eso es que estamos ahora en modalidad virtual siendo una carrera presencial. Entonces, hay mucho riesgo físico. Todavía no se identifica claramente el origen de esto y tampoco se avisora una solución definitiva. Y con todo esto tienen que lidiar los gerentes, cómo sus empleados se movilicen, cómo sean productivos y cómo no tengan problemas en trasladarse, no sean asaltados o quién sabe qué otro tipo de percance. ¿Sí? Los temas asociados mismos a la globalización son una amenaza para las organizaciones porque usted produce un producto y recuerde que el gigante asiático lo hace de manera mucho más rápido y lo pone mucho más barato acá. Entonces allí debe ser muy eficiente para producir. Y todos estos elementos debe conjugarlos un gerente para poder instruir, porque recordemos, ¿qué hace un gerente? Es instruir al personal qué y cómo hacer las cosas. ¿Okay?
Las asistencias a los empleados, ahora ya se evidencian a veces muchas inasistencias por diferentes factores, por factores de la inseguridad, por factores de salud. Todo eso tiene que lidiar el gerente y debe tener los controles respectivos. Luego hay algo que también está muy presente y latente ahora en las organizaciones, los famosos temas de acosos laborales y acosos sexuales también. Acá en la institución nos ha tocado tratar de manera satisfactoria algunos que otros casos por allí. Y entonces todo eso son elementos que vienen a condicionar el rol que venía desde una posición manejable y formalmente definida de los gerentes, ¿no? Ok, hasta allí. Para finalizar, vamos ahora a conversar acerca de algún caso práctico en el tema de relación con los conceptos que hemos visto acá. Recordemos que los gerentes lo que tienen que hacer en esencia es instruir a los empleados no gerenciales. Yo acá he activado el panel en una forma un poco vistosa. Si alguien desea puede activarlo. Yo luego hago fragmentos de esto de acá, yo luego los publico fragmentos especiales muy puntuales dentro del área académica y dentro de mis publicaciones personales también. Ok, si alguien lo desea, le decía, ¿no? Puede activar. Y si no, por lo menos sería bueno que active alguna foto de ustedes, pues no, no una X, una P, una L o alguien acá. Bueno, acá, ¿cómo está el compañero? En fin, listo. Yo les voy a comentar algo, miren. Resulta que yo, cuando asumí por primera vez un nivel gerencial, me tocó estar al nivel más bajo de gerencia, es decir, jefe de un grupo, o era un coordinador de desarrollo de software, ¿sí? En una de las empresas que yo he trabajado. Y necesitábamos generar un desarrollo de software para una fecha específica. Yo tenía todo el poder para poder contratar a un equipo de desarrollo así brillante como lo van a hacer ustedes. Entonces yo utilicé 5 desarrolladores bajo mis órdenes, de los cuales 2 eran externos, profesionales con alta experiencia que trabajaban en otra institución, que ellos a las 16 horas quedaban libres y venían a trabajar. Es más, como anécdota, uno de esos que yo lo llevé a dirigirlo como desarrollador fue el que me trajo acá a trabajar como profesor en UNEMI, cuando no era UNEMI, en el año 1998. Data el relato que les doy. Yo en el 98 yo ya estuve dando clases en la extensión de la Universidad de Guayaquil, como se llamaba, y luego salí, luego regresé en el 2001 y desde el 2001 sí estoy acá, desde la fundación estoy acá en UNEMI de manera interrumpida como profesor. Entonces, ¿qué pasa? Con ese equipo de desarrollo yo tenía que hacer, era un sistema de roles, pero tenía una fecha establecida para cuando. Yo cogí, y el fuerte de quien habla es el desarrollo y el diseño del sistema. Diseñamos el sistema, diseñé la base de datos, hicimos el cronograma, hice todo lo que hace el proceso de planeación. Se definió quién y qué hacía cada programa, se les dio los estándares de desarrollo, se les dio el diccionario de datos y cómo tenían que ir trabajando cada uno de los programas. Habían estándares de programación, estándares de los formatos de reporte, estándares de las pantallas que en ese momento, porque no eran entorno Windows, eran entorno DOS, TXT, texto, que había que desarrollar esa aplicación. Era el 98, recuerden, ¿no? Bueno, el proyecto iba avanzando de manera satisfactoria, se acercaba la fecha de entrega, ya faltaban como 30 días,
y yo tenía acumulada las tareas de ir revisando para poder liberar y pasar a producción. Entonces, repartí todos los programas a cada uno y yo me quedé con el programa del cálculo del rol, el que generaba el rol, porque ese era el de mayor complejidad y yo dije, no, ese mejor lo hago yo. Pregunto y conteste en el panel. ¿Usted cree que esa fue una decisión acertada, sí o no? Solo conteste sí o no. No, sí o no y por qué. Que se la pongo fácil si pone sí o no. Conteste. 60 segundos. ¿Ok? Y al que pone sí, no ponga por qué. Y el que pone no, pone por qué no era una decisión adecuada. Adelante, contesten, pues. ¿Puedo repetir la pregunta? Discúlpame que no la voy a repetir, porque eso me evidencia que no estabas atento. Discúlpame. No, es que mi internet está medio lento y Ok, por no eso. te preocupes. Muy bien. Ya. Muy bien. Veo que nadie dijo que no. Listo. Muy bien. Vamos Solo hay uno. Ok. Listo. Muy bien. Listo. Efectivamente, yo confiando en la destreza, porque sí, humildemente creo que sí, sí la tenía, sin ánimo. Sí, por eso me habían promovido. Que resulta que definitivamente cuando yo estaba programando, que era un programa bastante complejo, ¿qué ocurrió? Yo dejé de revisar al detalle y todas las pruebas de mis compañeros. Y entonces yo me metí en un tema operativo que me distrajo de la labor del gerente, que es decir qué y cómo hacer. Y con esto concluyo. Efectivamente, es correcto cuando usted, si no ha escuchado, lo va a escuchar, dicen, el jefe no hace nada. Se lo garantizo, así debe ser. El jefe no debe hacer nada, pero nada operativo. No que hacer nada de nada. Cuando un gerente se mete en el tema operativo, como lo hice yo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pierdes la esencia de tu rol, que es gerenciar, planificar, organizar, dirigir y controlar. Y entonces yo no pude cerrar el círculo de controlar a tiempo. Si terminamos el software, lo generamos, pero ¿a qué costa? Tuvimos que emplear muchas horas adicionales. Es más, tuvimos que las últimas semanas irnos a vivir en la organización con el equipo de desarrollo, los que estábamos, vivíamos y comíamos allí para poder sacar el software porque en efecto sí salió. Pero hubo esto. En conclusión, cuando a usted le toque ser gerente, no se metan en la parte operativa. Yo acá le cuento lo que ya me pasó a mí. Tal vez alguien pudiera dominar esto y manejar las dos cosas al mismo tiempo. Tal vez si son un poco triviales, podía haberlo hecho, pero no, era el programa clave. Entonces, requería un esfuerzo importante.
Y ese esfuerzo importante hacía que yo me pierda del rol propio de un gerente. ¿Sí? Creo que alguien acá contestó algo muy acertado a esto. Creo que es Cristian. Vamos a darle a Cristian. Cristian dice, no, se supone que es un grupo de trabajo, entre todos deberían haber hablado referente al tema de su dificultad y quién manejaba mejor el tema. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Es Valdeón. Valdeón Baque. Vas 2 puntos por tu comentario. ¿Ok? Y en este momento, yo quisiera saber si hay alguna consulta sobre lo que hemos visto la clase de hoy o algún comentario respecto al último razonamiento que les he contado. Y si no hay, daríamos por terminado la clase. ¿Alguna consulta? Bueno, nadie levanta la mano, entonces vamos a avanzar. Y acá está. Entonces damos el momento para que usted exprese sus inquietudes. Ya lo dije, pero no lo tienen. Entonces le anticipo lo que nos viene la próxima clase es los modelos de administración. ¿Sí? El material ya lo va a tener disponible, las diapositivas. ¿Qué va a los exámenes? Las diapositivas y las clases como esta. Que tengan muy buenas noches y éxito en su inicio de semestre.